buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Qué bueno reunirnos nuevamente, qué bueno estar juntos siempre para cantar al Señor, para recordar a nuestras almas importantes verdades de su palabra. En esta mañana vamos a orar y luego vamos a reflexionar brevemente sobre lo que dice el Salmo 18. Y esa verdad que escribió ahí en algún momento el salmista David, es una verdad que nosotros no solamente vamos a reflexionar, sino que incluso vamos a cantar acerca de ella. Así que invito a aquel que pueda estar de pie, me acompañe en esta mañana. Vamos a orar y luego darle lectura al Salmo 18. Vamos a comenzar leyendo algunos versos del capítulo y luego la parte final. Oramos en esta hora. Padre, gracias, Señor, te damos. Tú eres el Dios de toda consolación, tú eres el Padre de la misericordia. Señor, gracias por tus bondades. ¿Quiénes fuéramos nosotros? ¿Dónde estuviéramos hoy si no fuera por esa gracia y esa misericordia tuya? Hoy te agradecemos, Señor, un día más que reúnes a tus santos, que reúnes a tu iglesia. Es un privilegio estar juntos como iglesia. Es un privilegio reunirnos, Señor, para cantar cánticos a ti, para escuchar tu palabra, para interactuar los hermanos unos con otros y ver la obra que tú estás haciendo en nuestra vida. Te pedimos que todo lo que hagamos hoy, Señor, aquí sea para tu gloria y para tu honra. Que tú abras nuestros ojos a tu palabra. Que podamos cantarte con corazones agradecidos, Señor. Que podamos cantarte con entendimiento. Oh, Señor, y que todo lo que hagamos sea un acto de adoración a ti. Gracias por cada familia, cada hermano que está aquí hoy, Señor. Mira, aquellos que por razón de enfermedad u otra razón no pueden estar hoy, también sé tú con ellos. Gracias por este día, Jesús. En tu nombre nosotros oramos. Amén. Hermanos, dice la palabra del Señor en el Salmo 18, del versículo 1 al 6, de la siguiente manera: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Vea conmigo en ese mismo capítulo 18, al versículo 31 en adelante. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Escuche bien lo que dice en el verso 32. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, que hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Él es quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Mi hermano David, cuando escribe este salmo, se encontraba rodeado de enemigos. Por eso él escribe aquí en el verso 4 y 5, yo estaba rodeado. Noten que los dos versículos él dice, yo estaba rodeado de ligaduras de muerte. Yo estaba rodeado de ligaduras del Seol. Por todos lados yo tenía lazos de muerte, me tendían trampas. Él estaba hablando en este momento cuando él se encontraba huyendo de todos sus enemigos, especialmente del rey Saúl, que había atentado contra su vida en varias ocasiones. Así que es en este momento, en un tiempo donde David se encuentra huyendo por su vida, y cuando él ve la mano de Dios y cuando él recuerda que es el Señor su único refugio, como dice en el verso 2, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo, tú eres la fuerza de mi salvación, tú eres mi alto refugio. Cuando él se da cuenta de eso, él escribe este salmo. Un salmo de agradecimiento, un salmo de acción de gracias a Dios, un salmo donde él recuerda que cuando su alma estaba en angustia, él clamó a Dios, como dice el verso 6, y Dios oyó su voz desde su templo. Él estaba en la tierra, él estaba probablemente escondido en un desierto o una cueva. Dios estaba entronado en su lugar, en su templo.
en su trono. Y David dice, Dios no fue indiferente a mi queja. Dios no fue indiferente a mi necesidad. Dios me escuchó. No es un Dios lejano. Es un Dios que está sentado en su trono. Y eso para nosotros es buena noticia, porque es un Dios que está con toda autoridad reinando. Pero no es un Dios lejano. Él sabía que Dios desde su templo podía atender su necesidad. Y él termina diciendo allá en verso 31, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? En otras palabras, usted sabe que le está diciendo, ¿qué lugar seguro hay fuera de nuestro Dios? Es una pregunta muy buena para reflexionar y comenzar nuestro servicio de adoración al Señor en esta mañana. ¿Qué lugar seguro hay fuera de nuestro Dios? Y tú le puedas decir al Señor mientras cantamos esta primera alabanza que nos recuerda esto, que le queremos alabar porque Él es el que nos ha fortalecido, porque Él es el que nos enseña de poder, porque Él es el que nos ayuda en medio de nuestras dificultades. Pero que usted pueda recordar en esta mañana esta verdad y le pueda decir al Señor, Señor, gracias porque no hay roca fuera de ti, no hay lugar seguro fuera de ti. Todo lo que hay fuera de ti es como lodo, es como tierra movediza. Pero solamente en ti hay seguridad. Tú eres el que me ciñe de poder. Tu diestra me ha sustentado. Tu benignidad me ha engrandecido. Lo bueno que ha sido conmigo. Eso es lo que está diciendo David en este Salmo 18. Así que mi hermano, los invito en esta hora a unirse a nosotros, a cantar este cántico al Señor. Dándole gracias porque Él es el que nos ha ceñido de poder. Él es el que nos ha fortalecido. Así como David lo veía. Que todos nosotros podamos decirle hoy, Señor, gracias porque mi fortaleza siempre viene de ti. Porque fuera de ti no hay un lugar seguro. Cantemos al Señor.
Gracias, Señor, de ti será siempre nuestra alabanza. Gracias, Señor, porque en medio de nuestra necesidad tú nos diste fortaleza. Y es por eso que cantamos a ti hoy, Señor. Es por eso que abrimos nuestros corazones, Señor, dándote gloria y dándote honra a ti. Gracias, Jesús. Hermano, el Salmo 40 también fue escrito por el salmista David. Y en este Salmo 40, un salmo muy conocido, donde David comienza a hablar sobre la paciencia, sobre cómo él había esperado con mucha paciencia en el Señor. Pacientemente esperé hasta que el Señor se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Él puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Verso 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Yo creo que este pasaje nos ayuda a introducir las próximas dos alabanzas que vamos a cantar. En primer lugar, porque David está diciendo que él estuvo esperando mucho tiempo en el Señor, que él estuvo esperando pacientemente. Hermano, cuando nosotros escuchamos un pasaje como este, nos recuerda nuestra propia espera. Nos recuerda que hoy probablemente tú estás aquí, estás esperando en el Señor por algo, estás orando, llevas quizás mucho tiempo orando por algo. Y aquí el salmista decía, yo esperé pacientemente, pero miren lo que dice el verso 2 y 3. Yo esperé pacientemente hasta que el Señor oyó mi clamor. Mi hermano, miren la seguridad del salmista. Dios oyó su clamor. Y en esta mañana tú debes tener esa seguridad también. Ve delante de Dios, ve al trono de la gracia a través de Cristo, con la seguridad de que Dios escucha tu clamor. Sigue esperando pacientemente, pero ve con esa seguridad de que Dios escucha tu clamor. David fue escuchado. David fue sacado del pozo de la desesperación. Sus pies fueron puestos sobre un lugar seguro. Y dice el verso 3 que entonces Dios puso un cántico nuevo en su boca. Y me gusta mucho la última parte del verso 3, que dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. O sea, David estaba diciendo, lo que Dios hizo en mi vida, mucha gente alrededor lo va a ver. Y eso va a producir en ellos que ellos conozcan al Señor, que ellos teman al Señor. Mi hermano, lo que Dios ha hecho en tu vida, las personas que están cercanas a ti, tu familia, tus amigos, ellos lo van a ver. Esté siempre preparado para dar testimonio, para contarle a otros, especialmente a los tuyos, a tu familia, todas esas maravillas que ha hecho Dios. El verso 5 dice, has aumentado tus maravillas, Señor. No es posible contarlo. Estemos todos preparados y listos para siempre dar testimonio, aún entre los nuestros, entre nuestra familia, contándole todas las cosas buenas que ha hecho Dios para con nosotros. Pero bueno, y con la esperanza y la paciencia, esperando día tras día, mes tras mes, que Dios haga una obra también en nuestra familia. Orando también por salvación de ellos, que Dios salve a nuestros seres queridos si hace su voluntad. Pacientemente orando por eso, para que juntos un día podamos cantarle como cantaremos ahora. Yo en mi casa cantaremos al Señor. Yo en mi casa adoraremos al Señor. Yo en mi casa hablaremos de las verdades gloriosas de este Salvador. Y en esa misma línea, en nuestra última alabanza, recordaremos lo que dice el verso 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Que no la puso en el gobierno, que no la puso en su dinero, que no la puso en su propia sabiduría. Bienaventurado el varón que puso en Jehová su confianza. Un buen recordatorio para esta mañana, que el único lugar donde debe estar nuestra esperanza es Él. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente. Gracias, Señor, por el privilegio de adorarte. Señor, nosotros por naturaleza no merecemos el estar delante de tu presencia. Por naturaleza nosotros somos pecadores, que están apartados de ti, apartados de tu presencia. Oh Señor, pero gracias damos hoy por Jesucristo, que nos ha acercado al Padre,
que nos ha abierto un camino, que nos permite ahora acercarnos a ese trono de la gracia donde hallamos salvación, donde hallamos esperanza, donde hallamos paz. Oh Señor, en esta hora queremos seguir adorándote, queremos seguir dándote gloria, esa gloria que solamente tú mereces. Queremos seguir recordando que tú eres nuestra única esperanza. Queremos también seguir adorándote juntos como familia a ti, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Permite que nuestros corazones te adoren, Señor, en esta mañana. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo.
oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Entre nosotros, cuán alto monte fallezcará, con desespero miré al cielo y en la noche te hice llamar, allá en lo oscuro
nombre, mi Dios. Te damos la gloria a ti, Padre. Señor, te ofrecimos estos cánticos para la gloria y la alabanza tuya, mi Dios. Gracias porque tenemos una esperanza en Jesucristo. Te damos la gloria a ti, que hoy día podemos cantar alabanzas que te exalten, Señor. Padre celestial, confiamos siempre en tus promesas y confiamos en tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, por reconciliarnos por medio de la sangre de tu Hijo amado, Señor. Señor, en estos momentos queremos rogarte, Padre, por el enfermo de nuestra comunidad, Señor. Traerle paz y fortaleza en su situación. Señor, oramos a ti también por las misiones y los misioneros que llevan la palabra de verdad a todo lugar. Protégelos en ese encomienda y fortalécenos en el Espíritu, Señor. Por último, Padre, ayúdanos a vivir tu palabra, mi Dios, porque tu palabra nos instruye y nos fortalece cada día. Bendice, Padre, a nuestro pastor para que siga enseñando tu palabra fielmente. Y a nosotros, Señor, que seamos buenos receptores de tu palabra. Mi Señor, que la palabra predicada hoy sea una enseñanza y que nos transforme a cada uno de nosotros. En tu nombre, Jesús, oramos y te damos las gracias en todo. Amén. Hermano, como siempre decimos, tenemos que preguntarnos si eso que cantamos hace unos minutos es lo que creemos verdaderamente. Si verdaderamente nosotros hemos puesto nuestra esperanza en el Señor. Si nosotros reconocemos que nuestra esperanza está en Él para que las cosas cambien y no están en otra persona o en otra cosa. Si nosotros reconocemos que nuestra esperanza no está puesta en ningún otro lugar en esta mañana, sino en Él. Esa alabanza, una de mis partes favoritas, es cuando dice: la cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me ha adoptado. Y es tan impresionante eso, el testimonio de la cruz. La cruz ha señalado algo, la cruz da testimonio de que Dios me perdonó. Ya la cruz habló, y la tumba el tercer día al quedar vacía, y el que Cristo haya ascendido a los cielos y esté sentado a la diestra del Padre, eso da testimonio de que es real esta salvación que Él nos ha regalado. Una salvación que es por pura gracia, mis hermanos. Así que qué bueno que podemos adorar al Señor a través de estos cánticos, recordar estas verdades que son las verdades bíblicas que nos deben acompañar el resto de la semana, mis hermanos. Que mañana, cuando las cosas se pongan difíciles, te diga: ok, se puso difícil, pero mi esperanza sigue estando en Jesús. Eso no ha cambiado. Ayer yo lo canté junto a mis hermanos. Yo lo escuché ayer. Hoy, porque sea lunes, martes o miércoles, no cambia esa gloriosa verdad. Hermano, en esta mañana continuaremos con nuestra serie de sermones sobre el libro de Santiago. Ya hoy culminaremos el capítulo 2. Veremos los versículos 14 al 26. Así que les animo a que me acompañen allá a Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26, para darle lectura y comenzar así nuestro tiempo de enseñanza de la palabra a través de la predicación de ella. Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Recuerden que nuestra serie sobre esta carta está titulada Una fe viva. Eso es lo que hemos estado viendo, que nos enseña esta carta de Santiago. Así que vamos en esta hora a leer el texto. La hermana Carmen le estará dando las notas y regresando las notas, gracias a Dios, después de las vacaciones. Así que ya van a recibir pronto las notas del bosquejo para el que le guste apuntar todo lo que hemos estado aprendiendo de esta serie. Pero dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz,
y calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros pues veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Padre, gracias, Señor, nuevamente te damos en esta mañana. Gracias por el privilegio de adorarte, el privilegio de venir a tu casa, el privilegio de estar juntos como iglesia, Señor. Te pedimos en esta hora que hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. Que nos enseñes más de tu palabra en esta hora, Señor. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente mientras vemos el texto y aprendamos lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Gracias, Jesús, te damos. En tu nombre oramos. Amén. En el año 1792 hubo un zapatero y ministro también británico llamado William Carey, que formó una sociedad o un grupo de amigos, un grupo de ministros también, pastores, se juntaron y en 1792 ellos formaron la primera sociedad misionera. Eso no existía para tal época. Esa idea era revolucionaria, por eso se le llama a este hombre, William Carey, el padre de las misiones modernas. No existía tal cosa como una sociedad, un grupo reunido con el propósito de levantar fondos para enviar misioneros a otras partes del mundo. Y este hombre, William Carey, que desde joven él vivía atraído por el mundo, por los mapas, por las culturas de otros países. Estamos hablando del siglo XVIII, los años 1700. El mundo todavía se estaba descubriendo en muchas maneras. Pero este hombre vivía atraído. No existía el internet, solamente era a través de libros y mapas, que él veía que había otras tierras en otros lugares. Y él decía, oye, si hay otras tierras en otros lugares, esta gente también necesita escuchar de Cristo. Así que en 1792, en una reunión, él era un joven, con otros pastores, él se levanta y dice, hay que formar una sociedad, un grupo, una asociación para ir a enviar misioneros. Uno de los pastores mayores nos mira y le dice, joven, siéntate. Si Dios quiere salvar a la gente, la va a salvar sin ti. Vete, no hagas nada. Y lo desanimó por completo. Esa tendencia que tenía este hombre era una enseñanza falsa de la época que creía que la gente simplemente se iba a salvar, pero la palabra de Dios dice que Dios ha escogido el medio para salvar a la gente. Pablo le llama la locura de la predicación. Dios ha escogido el medio, que es la iglesia, para que predique este evangelio y la gente se convierta. Así que William Carey junto a sus amigos forman, y otros colegas pastores, la sociedad misionera. Un año después lo envían a él, junto a su esposa y sus hijos, a la India, para nunca regresar. Así que él sale hacia la India y comienza a tratar de trabajar en un lugar donde él no conoce, en un lugar donde él no tiene trabajo, en un lugar donde él no habla el idioma, él no tenía una educación formal tampoco en Europa, pero él simplemente había ido con la encomienda de que Dios lo había enviado y de que esa gente tenía que escuchar el evangelio. Él comenzó a predicar, él comenzó a enseñar, él comenzó a traducir la Biblia. Él no había estudiado en la universidad, él comenzó a estudiar el mismo griego, hebreo y los idiomas de la gente para poder traducirle la Biblia a los dialectos de la India. Él fundó una universidad, él logró reformas sociales en la India. Tuvo que esperar 7 años para que alguien se convirtiera. 7 años fielmente allí.
y no pasaba nada. Después de 7 años es que está el primer converso por fin, es que ve fruto. Justo antes de morir o al momento de su muerte, al menos 700 personas se habían convertido en ese lugar, en esa región. Y hasta hoy sigue esa obra misionera en India que él comenzó. Pero lo que quiero traer con esto es que en un momento dado él predicó un mensaje cuando estaba apenas iniciando esta sociedad misionera que él fundó. Él predicó un mensaje donde él decía: espera grandes cosas de Dios, pero intenta grandes cosas para Dios. Él decía: espera grandes cosas de Dios, la fe, pero intenta grandes cosas para Dios, las obras. Espera grandes cosas de Dios, de ese Dios que puede hacer muchas cosas, pero esté dispuesto a ir a la misión, esté dispuesto a obrar, a caminar. En un momento dado, él le dijo a sus compañeros: yo voy a bajar al pozo, siempre y cuando alguien me sostenga la soga. Él decía: yo voy a bajar al pozo, o sea, yo me voy a ir con mi familia a la India. Y de hecho, ¿sabes que pagó muchas consecuencias? Uno de sus hijos murió, su esposa prácticamente terminó en el delirio. Tuvo muchas consecuencias. Cuando él ya tenía todo establecido, había empezado a traducir la Biblia, se quemó su taller y muchos de sus escritos se perdieron y tuvo que empezar de nuevo. 7 años y nadie se convertía. Bueno, tantas y tantas cosas. Pero él decía: la obra de Dios prevalecerá. Yo estoy con fe aquí, pero yo estoy obrando. En otras palabras, él decía: yo voy a ir allá, al pozo. Ustedes quédense acá en Inglaterra aguantándome la soga, orando por mí, enviando recursos. Espera grandes cosas de Dios, pero intenta grandes cosas para Dios. Y esta historia tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy. De la relación que explora el apóstol Santiago de lo que son la fe y las obras. Y tenemos que comenzar con algunas preguntas de reflexión que el mismo texto nos va a ayudar a contestar. ¿Cuáles son las implicaciones de vivir una fe verdadera? ¿Cómo nosotros mostramos nuestra fe? ¿Cómo nosotros podemos mostrar que verdaderamente Dios ha hecho una obra de salvación en nuestra vida? ¿Cuál es la evidencia? Santiago en este capítulo 2 nos va a mostrar un pasaje muy conocido, probablemente que usted lo ha escuchado o lo ha leído antes. Santiago nos va a mostrar cómo yo puedo evidenciar que hay una fe genuina en mí, que verdaderamente Dios ha hecho una obra de salvación. Recuerden, mis hermanos, que en estos pasados capítulos lo que hemos estado viendo es cómo Santiago ha estado invitando a los creyentes a vivir una religión verdadera. Te recuerda al final del capítulo 1, él decía: esta es la religión verdadera. Visitar a los enfermos, atender a las viudas, a los huérfanos. Esa es la verdadera religión. Una religión que está centrada en Dios y que se demuestra a través de nuestro amor al prójimo. En otras palabras, lo que está haciendo Santiago es invitando a la iglesia. Recuerden que él es un pastor escribiéndole una carta a su iglesia. Lo que está haciendo Santiago es invitando a su iglesia para que ellos imiten el corazón compasivo de Cristo. Ese corazón misericordioso que tiene el Señor. Así como Cristo estaba con los más necesitados y su corazón estaba hacia ellos para tener misericordia de ellos, asimismo Santiago está animando a su iglesia a que ellos tengan ese mismo corazón. O en otras palabras, podemos resumir lo que hemos visto en ese capítulo 2 hasta este momento de la siguiente manera. Santiago le está diciendo a la iglesia que aquellos que han recibido misericordia, que aquellos que han recibido esa misericordia de Dios, ahora deben ser caracterizados por su misericordia hacia otros. En otras palabras, Santiago le está diciendo: no existe tal cosa, eso sería una contradicción. Alguien que ha recibido la misericordia de Dios, pero no tiene misericordia con su prójimo. Alguien que ha experimentado el corazón compasivo de Dios, pero no tiene compasión con las personas que están a su alrededor. Así que en esta mañana, mientras continuamos nuestra serie de enseñanzas, veremos lo que nos enseña Santiago en relación a este tema de cómo nuestras obras dan testimonio de nuestra fe. Así que veremos en nuestro sermón 2 puntos principales, usted lo tiene en sus notas. En primer lugar, los versos 14 al 17. Veremos esa declaración que hace Santiago allí: una fe sin obras es una fe muerta. No hay punto medio.
Santiago está diciendo, una fe sin obras es una fe muerta. Miren cómo él comienza en este versículo 14. Usted se dará cuenta que Santiago, desde el verso 14 al 26, es muy repetitivo. Él quería muy claro que la gente escuchara y que se llevara en su mente lo que él le quería decir. Y si usted nota el verso 14 al 25, él repite la misma idea, que es la que veremos esta mañana, de diferente forma. Dice el verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Miren ese mismo texto en la Nueva Traducción Viviente, lo tienen en sus notas. Ese mismo texto. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Miren cómo Santiago le está hablando a su iglesia. Amados hermanos, ¿de qué sirve decir que tienes fe si no lo demuestras con tus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? O sea, Santiago le está diciendo, no se engañen ustedes mismos. Esa clase de fe no salva a nadie, porque eso es una fe vacía, es una fe sin fruto. Una fe sin fruto, y es lo que Santiago nos está enseñando en ese verso 14, una fe sin fruto es una fe vacía. Una fe sin fruto es una fe que no salva. Así que Santiago lo primero que quiere recordarle a los hermanos en su iglesia es de qué sirve decir y no mostrar. ¿De qué sirve decir sí yo tengo fe, pero no mostrarlo con mis acciones? ¿De qué sirve decir sí yo soy creyente, yo le sirvo a Dios, pero mi vida no refleja eso y mis obras no reflejan eso? ¿De qué sirve, decía Santiago, de qué sirve decir sí yo amo a mi prójimo, pero mis obras y mis acciones no demuestran eso? Usted sabe que el término de amor o la frase te amo en inglés es una frase que se ha vuelto muy trillada y se ha vaciado de su connotación original. Y a veces nosotros mismos, en inglés pasa más, pero en español nosotros tenemos por lo menos algunas variantes. Decimos, cuando queremos decir que amamos algo verdaderamente, decimos yo amo esto. Cuando decimos, pues mira, yo lo quiero, pues yo quiero esto. Estamos como unos niveles, pero en inglés normalmente no. Y se usa el mismo término, I love my wife, I love my car. Como la misma idea. Yo amo a mi esposa y con ese mismo amor amo mi carro, con ese mismo amor amo mi casa, y con ese mismo amor amo mi trabajo. Como si no hubieran como niveles de eso. Pero eso ha creado que esa frase haya quedado vacía de su idea principal. Así que al final de cuentas, y es algo que nosotros también vemos en 1 Corintios 13, cuando Pablo está hablando del amor verdadero que tiene que haber en la iglesia. Allá en 1 Corintios 13, cuando él habla de que ese amor se demuestra y se actúa, y se ve y se refleja, es la misma idea. Ese amor que nosotros sabemos que es verdadero es un amor cuando está acompañado con acciones que lo demuestran. Es lo mismo que está diciendo Santiago aquí con el tema de la fe. Una fe verdadera siempre viene acompañada de acciones que lo demuestran. No existe tal cosa como un cristiano o como un creyente que afirme ser creyente, pero no esté demostrando con sus acciones que ha habido una obra de Dios en su vida. Eso es lo que Santiago nos está enseñando aquí. Pero miren también el verso 15 y 16. Él pone un ejemplo. Él dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Miren el ejemplo que le está dando. Y esto nos lleva a pensar que lo que nos está enseñando aquí en el verso 15 y 16 es que una fe viva siempre nos lleva a actuar. Una fe genuina, una fe verdadera siempre nos lleva a la acción, siempre nos lleva a movernos. Santiago está diciendo, oye, imagínate que tú encuentras a alguien, un hermano o una hermana que están desnudos, que tienen necesidad de mantenimiento diario. Y tú simplemente hablas con ellos y le dices, sí, vayan en paz, caliéntense y sáciense. Pero tú no le das las cosas necesarias. Tú no las ropas. Tú no le provees alimento. Es la misma idea de decir, voy a orar por ti, pero no intervengo de ninguna forma para bendecir a esta persona.
Santiago está diciendo en el verso 16, ¿de qué aprovecha eso? Una fe que no está acompañada de acción, que no se está demostrando con acciones. ¿Ustedes recuerdan la historia del samaritano? Del buen samaritano. ¿Recuerdan cuando había un hombre que estaba herido en el camino? Y pasan dos personajes, pasa un sacerdote y pasa un levita. Interesante porque el sacerdote está tan metido en su mundo. Él tenía un compromiso de llegar a tiempo al templo. Y como él tenía ese compromiso, ni se detuvo. Imagínate el sacerdote pensando, el que venga detrás de mí que lo atienda. El próximo que lo atienda. ¿Y quién vino en segundo lugar? Un levita. Y el levita pensó lo mismo. No, yo tengo compromiso. El que viene detrás de mí, que lo atienda. Y gracias a Dios que el que vino detrás fue un buen samaritano. Usted conoce el resto de la historia. Que lo atendió, que tuvo un corazón de compasión hacia él, que se preocupó por no solamente decirle Dios te bendiga, voy a orar por ti, sino que ¿sabe qué hizo? Lo curó, le curó sus heridas, él mismo, no tenía que hacerlo ni lo conocía. Él mismo curó sus heridas, no solamente hizo eso y lo dejó tirado allí. Oye, pues ya hice mi parte, el que venga, el cuarto, que haga algo y lo lleva al hospital. No. Dice que él lo curó, lo montó en su carruaje o en su caballo o en su burro y lo llevó hasta el mesón, que era el hospital, el tipo hospital. Y lo dejó allí y no dijo, el que venga, que pague por esto. ¿Sabes qué hizo? Él mismo sacó de su dinero, le dijo al encargado del mesón, toma, atiéndelo. Y si falta algo, no es el próximo que venga, yo te lo pagaré. Yo lo voy a hacer. Yo tengo un interés genuino por esta persona. Eso es una fe acompañada de obras, una fe genuina que nos lleva a actuar. Santiago está diciendo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué vale si tú tienes a alguien, un hermano, una hermana, desnudo, con necesidad de mantenimiento cada día, y simplemente tú lo animas con tus palabras, pero no haces más nada? Dice, no estás demostrando una fe viva o una fe en acción. Esta misma idea en el Antiguo Testamento ya había aparecido. Proverbios capítulo 3, versos 27 y 28. Dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. ¿No tenés la idea? No le digas a tu prójimo, vete, sí, mañana te ayudo, cuando hoy tengo contigo hoy tienes contigo cómo servir a esta persona. Así que una fe sin obras es una fe muerta, es lo que nos está diciendo Santiago. Una fe vacía es una fe que no tiene fruto, porque una fe viva siempre nos va a llevar a movernos. Una fe viva siempre está acompañada por el corazón compasivo de Cristo y nos va a llevar a ese mismo corazón de misericordia a reflejarlo a otros. Dice en el verso 17 Santiago, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No tiene valor, no tiene evidencia si una fe no está acompañada por las obras. Hay un pastor norteamericano del siglo pasado, del siglo XX, que comentando sobre este texto dijo lo siguiente: las obras no son prueba infalible de una fe genuina, pero la ausencia de obras es prueba cierta de la ausencia de fe. Es como un juego de palabras, pero mire lo que le está diciendo. Las obras no son prueba infalible de una fe genuina. Lo primero que tenemos que resaltar. Porque alguien haga obras y obras y obras, eso no es evidencia necesariamente de que tiene una fe genuina, porque hay gente que puede hacer muchas obras, pero la obra de salvación más importante, que es la obra que hace Cristo, no ha ocurrido. Así que no nos confundamos. Hay gente que hace muchas obras. Miren, hay instituciones seculares que hacen mucha labor y muy buena labor, ayuda social, pero para nada tienen que ver con el amor de Cristo. Y esas obras no demuestran que hay una fe genuina en ellos. Así que no tomemos las palabras de Santiago al revés. Pero mire lo que dice este pastor al final. Pero la ausencia de obras siempre es una prueba certera de la ausencia de fe. Eso es lo que nos quiere decir Santiago en esta mañana.
La ausencia de obras siempre es una prueba certera de la ausencia de fe. Si no hay obras que demuestren que hay una obra de salvación en mi vida, entonces es porque no hay una fe en realidad que produzca esas obras. Así que noten que Santiago quiere animar a su iglesia para que entiendan que si la fe no tiene obras, es una fe muerta en sí misma. Pero en segundo lugar, vean la segunda sección de este pasaje, que es la porción más extensa. Lo primero que vimos es cómo esa fe sin obras es una fe muerta, una fe vacía, sin fruto. Porque la fe verdadera siempre nos mueve, la fe verdadera siempre nos inclina a tener compasión y misericordia de los demás. Pero miren en segundo lugar los versos 18 al 26. Esta fe que se describe aquí, mis hermanos, es una fe que se da a conocer por medio de nuestras obras. Es una fe que se da a conocer, que es evidente. Oye, que las personas alrededor les llama la atención. El por qué tú hablas como tú hablas, el por qué tú vives como tú vives, el por qué tú haces lo que tú haces, el por qué tú tomas las decisiones que tomas, el por qué en el trabajo tú haces o te comportas de la manera en que te comportas en tu trabajo. Una fe que se da a conocer por medio de nuestras obras. Lo que va a hacer Santiago aquí en estos versos 18 al 26 es presentarnos algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Él nos va a hablar un poco de Abraham y de Rahab, para recordarnos que la fe verdadera siempre está acompañada de obras que demuestran que nuestra fe es genuina. Miren lo que dice los versos 18 al 19. Pero alguno dirá, Santiago está como debatiendo con las personas a las cuales él está escribiendo. Y él se prepara para sus argumentos. Y le dice, oye, pero si alguno de ustedes dice, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es un juego de palabras de Santiago para recalcar la misma idea que él ha estado trayendo desde el versículo 14. Alguien puede decir, no, tú tienes fe y yo tengo obra. Y él dice, eso es una contradicción. No dividas algo que va junto. No puede ser que alguien diga, no, yo solamente tengo mucha fe, pero nunca la demuestro. O alguien que diga, no, yo solamente tengo muchas obras y hago muchas obras, pero nunca ha habido una obra de fe, de salvación en su vida. Él dice, al final, si tú dices, muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Yo creo que esa es la tesis principal de este pasaje. Yo voy a demostrar mi fe por medio de mis obras. Pero hermano, eso es importante. Por medio de tus obras. Eso incluye que lo que tú haces, lo que tú dices, cómo te comportas, las acciones que haces. Por medio de todo eso, tú vas a demostrar tu fe. Esa es la manera, una de las maneras que Dios ha diseñado para que quede patente y claro, sin ninguna duda, que Dios ha hecho una obra de salvación en nuestra vida. Y para aquellos que todavía tenían duda, Santiago es incluso más puntual. Y mira lo que dice en el verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Eso está bien. Imagínate Santiago argumentando con su iglesia. ¿Tú crees que Dios es uno? Tremendo. Pero cuidado, porque también los demonios creen y tiemblan. Así que no te enorgullezcas simplemente diciendo, sí, yo creo, yo tengo fe, aunque no tenga obra. Simplemente yo creo. Él dice, oye, cuidado, los demonios también creen y tiemblan. Así que Santiago lo que le está diciendo es que tengamos cuidado, porque la fe verdadera es mucho más que asentir intelectualmente a un conjunto de verdades. O sea, la fe verdadera es mucho más que decir yo creo, pero no vivo. Usted sabe que como iglesia nosotros queremos establecer una visión, se resume en 3 palabras: conocer, amar, servir. Es como si nosotros dijéramos solamente, nos quedamos en la primera etapa. Se trata solo de conocer intelectualmente y tener una fe en Dios intelectual, pero que no se traduzca en amor y que no se traduzca en servicio. Esa fe no es genuina. Es lo que nos está diciendo Santiago. Porque los demonios creen también. Miren, en el Nuevo Testamento, los evangelios, usted ve a varios personajes, incluso historias, donde aparecen demonios reconociendo a Jesús en el sentido de intelectualmente sabiendo quién era Él. Pero era una fe vacía, era simplemente un conocimiento intelectual. Así que Santiago está diciendo, tengan cuidado con eso. Y ahora desde el versículo
21 en adelante comienza a presentarnos dos ejemplos, Abraham y Rahab. Dos ejemplos muy claros de que la fe verdadera siempre está acompañada por obras que la demuestran. Miren el primer ejemplo que él presenta del verso 21 al 25. Él nos presenta el ejemplo de Abraham. Y miren lo que nos dice de Abraham, conocido como el padre de la fe. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ven que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así que miren lo que está haciendo Santiago, le está diciendo a su iglesia: vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos a recordar la historia de Abraham, el padre de la fe. Porque usted recuerda, mi hermano, quién era Abraham. Abraham era un pagano. Abraham era una persona que vivía adorando a sus dioses y los dioses de sus antepasados y de sus ancestros allá en Ur de los Caldeos. Pero un día Dios lo llamó. Dios se le apareció y Dios le dio una encomienda y Dios le dio una promesa incluso. Mi hermano, no fue por sus buenas obras que Dios lo escogió. Abraham era un pagano que estaba adorando a otros dioses. No fue por sus buenas obras que Dios lo escogió, fue por la voluntad de Dios. Un día lo llamó, lo buscó y le dijo: yo voy a hacer una buena obra en tu vida. Yo voy a sacarte de ahí, de este lugar, vete a otra tierra, porque yo voy a formar una gran familia de ti. Yo voy a formar una nación. Y de hecho, lo más importante, de esa nación vendría el Mesías prometido. Y por eso serían benditas todas las familias de la tierra a través de la familia de Abraham. Pero cuando usted ve la historia de Abraham, usted se da cuenta, mi hermano, que fue una fe acompañada por obra, que es lo que nos está diciendo Santiago. Porque imagínate por un momento Abraham pensando: oye, Dios lo está invitando a que salga de su tierra y de su parentela y se vaya a un lugar, mi hermano, que él ni siquiera conoce. Hoy, si usted quiere estar más seguro de un lugar que usted quiere visitar, usted tiene hasta Street View, hasta aplicaciones donde no solamente usted ve imágenes satelitales del lugar. Street View literalmente es que usted puede pasear, usted desde el celular, la computadora, usted literalmente usted hace así con el dedo y usted va pasando por las calles, como si estuviera allí, una cosa increíble. Y usted sabe para dónde va y usted dice: oye, pues mira, aquí hay tal cosa, y ya me familiarizo con el lugar. Abraham no tenía eso, mi hermano. Abraham tenía una promesa de un Dios que antes él no conocía, un Dios que se le apareció y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y yo voy a formar una gran nación de ti. Era un reto para Abraham, piensa por un momento, dejarlo todo lo que él conocía. Su trabajo, su familia, su parentela, su herencia, sus dioses, su país, su idioma. Era todo un reto para él, pero Dios le estaba dando una promesa y le dijo: vete, sal de ahí, yo voy a hacer de ti una gran nación. Interesante. Dios le está prometiendo una nación incluso cuando él no puede ni tener hijos, y cuando su esposa es estéril, y cuando él es mayor de edad. Así que él tiene todos los elementos en contra, pero sin embargo él tiene fe. Pero noten que esa fe estuvo acompañada con obras en la historia de Abraham. Bueno, en primer lugar porque salió. Tú lees Génesis 12, Dios lo llama y después ves cuando dice: y salió Abraham. Esa es la primera obra. Él obedeció, salió. Él no se quedó allí diciendo: sí, Señor, yo creo que tú vas a hacer una gran nación de mí. Amén. Y se quedó allí. No. Él dice: Señor, yo tengo fe, tú me estás mandando allá, yo voy a obrar en fe. Yo voy a manifestar mi fe a través de mis obras, lo que está diciendo Santiago. Pero más adelante, cuando Dios por fin le da un hijo, el hijo de la promesa, Isaac. De igual forma, dice el texto que Dios probó su fe. Y Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo. Él sabía que Dios iba a proveer, que Dios iba a cumplir su promesa de alguna forma. Pero esa fe siempre estuvo acompañada de obras. Cuando tú lees la carta de Pablo a los romanos, Pablo usa la misma ilustración de Abraham en Romanos capítulo 4. Y él dice lo mismo. Dice: la fe de Abraham estuvo acompañada siempre de acción, de obras. Pero también se nos presenta aquí, mis hermanos, la historia de Rahab.
Y la historia de Rahab es impresionante, porque Rahab en la genealogía de Jesús incluso aparece. Y Rahab, mi hermano, era una ramera que vivía en la ciudad de Jericó. Y cuando usted está leyendo la Biblia, el Antiguo Testamento, en Josué capítulo 2, se da cuenta de su historia. Josué estaba preparando todo para entrar a la tierra prometida, para la conquista. Josué envía unos espías para que vayan y exploren esa primera ciudad que van a tomar, que es la ciudad de Jericó. Y cuando Josué envía a los espías, nos dice la historia que esta mujer los recibió. Y no solamente los recibió, sino que los escondió en su casa. Y no solamente los escondió en su casa, sino que también los sacó, los protegió para que ellos pudieran huir. Y luego, más adelante, algunos capítulos después, usted sabe la historia, como los muros de Jericó cayeron. Rahab había dejado una señal en su casa para que supieran que era la casa de ella la que los había ayudado. Y su casa y su familia fueron protegidas. Y no solamente eso, fue incluida directamente en la genealogía de Cristo. Y ella se convierte en ese matriarca prácticamente de Boz y David, de los reyes importantes más adelante en la historia de Israel. Una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, pero Dios en su gracia la escogió. Ella tuvo fe, y Santiago nos está diciendo, esta mujer tuvo una fe acompañada por obras. Esta mujer tuvo fe, y cuando tú lees el relato de Josué capítulo 2, tú te das cuenta de su fe. Porque ella le dice a los israelitas, a esos espías que ella está escondiendo en su casa, ella les dice, nosotros hemos escuchado acerca del Dios de ustedes. Es un Dios que no puede perder una batalla, es un Dios muy poderoso. Y nosotros hemos escuchado de ese Dios. Ella comienza a tener fe en ese Dios, pero una fe que está acompañada por obras. Miren lo que dice el verso 25. Asimismo, de Santiago capítulo 2, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y así sucesivamente. Santiago puede mostrarte una lista de todos esos personajes que su fe, cuya fe se demostró por sus obras. ¿Quieres una lista más larga? Ve a Hebreos 11. En Hebreos 11 hay una lista completa de lo que se llaman los héroes de la fe, personajes, hombres y mujeres que vivieron con fe, pero mostraron su fe también a través de sus obras. ¿Quieres una lista más completa? De Hebreos 11, lee tu Antiguo Testamento completo y la Biblia completa. Y ahí encontrarás todos esos personajes incluso, mi hermano, que vez tras vez manifiestan su fe a través de sus obras. Miren cómo termina Santiago su exposición de esta parte de la carta, verso 26. Nuevamente él repite la misma idea. Ya es la tercera ocasión que repite lo mismo. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Se lo repitió 3 veces. Y lo he dicho antes, mi hermano, pero recuerden que Santiago no le está escribiendo al pueblo, a la gente allá en el pueblo, en la plaza pública. Santiago le está escribiendo una carta que es para su propia iglesia. Todas estas instrucciones, todos estos recordatorios son para su iglesia. 3 veces él le quería recordar a su iglesia en esa ocasión que la fe que no se manifiesta a través de las obras, la fe que no se da a conocer, la fe que no se evidencia en acción, es una fe que no existe. Es una fe vacía, es una fe muerta. Usted sabe que el apóstol Pablo en una ocasión escribió allá en Efesios capítulo 2 verso 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en ese mismo capítulo de Efesios, Pablo no se está contradiciendo, porque allí en ese mismo capítulo de Efesios, solamente un verso anterior, el verso 9 decía, no es por obra la salvación, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obra, decía Pablo, pero luego en el verso 10 decía, oye, pero recuerden que nosotros somos hechura suya, creada en Cristo Jesús para buenas obras, para unas buenas obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo andemos en ellas. O sea, en otras palabras, recordemos en esta mañana que no hemos sido salvos por obras, pero sí para buenas obras. Que no hemos sido salvos por obras
pero sí esa salvación de Dios se va a manifestar y se va a hacer evidente a través de nuestras buenas acciones. Nuestras buenas obras son el fruto de la salvación, no su causa, nos dice un comentarista. Nuestras buenas obras no son las que causan la salvación. Simplemente nuestras buenas obras lo que hacen es dar testimonio de que hay una obra de salvación en nuestra vida. Cristo mismo lo dijo. Ustedes recuerdan a Cristo diciendo: por sus frutos los conoceréis. Solo por los frutos, por las obras, es que se va a dar testimonio de que nosotros tenemos una fe salvífica. Así que, mis hermanos, recordemos en esta mañana, no hemos sido salvos por obras, pero sí para buenas obras. Yo terminaba el sermón de la semana pasada hablando de Martín Lutero, cuando en un momento dado dijo: Dios no necesita tus buenas obras, pero tu vecino sí. Dios no las necesita porque tú, por más buenas obras que tú hagas, tú no vas a ganarte nada en el cielo de salvación. No te la ganas la salvación por tus obras, pero tu vecino sí. Tu prójimo sí necesita esas buenas obras, que se manifiesten, que den testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que recordemos en esta mañana, al final de cuentas, mis hermanos, conectándolo con la gloriosa verdad del Evangelio, que no se trata de cuántas buenas obras nosotros hagamos para hacer la salvación. Esto no es posible. Se trata siempre de la completa y suficiente obra de Cristo en la cruz. Esa obra que nos trae salvación, que nos transforma y que nos capacita ahora para hacer buenas obras para su gloria. La obra de Cristo es la única obra que nos lleva a la salvación. Pero cuando esa obra de salvación se hace genuina y se hace evidente en nuestra vida, nosotros tenemos, mis hermanos, que demostrarlo. Y por eso terminamos en esta mañana preguntándonos lo siguiente: ¿demuestran tus obras la salvación de Dios en tu vida? ¿Están demostrando tus obras la obra de salvación en tu vida? Hermano, porque cuando nosotros venimos a Cristo, toda nuestra vida cambia. Cuando nosotros somos nuevas criaturas, ahora tenemos inclinaciones que antes no teníamos. Ahora tenemos deseos que antes no teníamos. Antes queríamos vivir solo para mí y nada más que para mí. Y yo era primero, segundo, tercero, cuarto y quinto en mi escala de valores. Pero cuando Cristo viene, eso cambia. Y ahora ya yo no quiero vivir para mí. En primer lugar, quiero vivir para Dios. Y en segundo lugar, quiero vivir para servir a mi prójimo. Pero eso es algo que hace Dios cuando viene a la vida del creyente y cambia y transforma la mentalidad de un ser humano. Así que si Cristo ha hecho una obra en nuestra vida, ahora se tiene que empezar a manifestar y a demostrar esa obra de Él en nosotros. Piensa por un momento, ¿cuántas de tus acciones están dirigiendo a otros a Cristo? ¿Cuántas de tus acciones, de tus obras, están mostrando la misericordia de Cristo? Están apuntando a las personas a Jesús. ¿Y de qué obras estamos hablando? Literalmente de todas las acciones que tú hagas. ¿Cuánto de lo que yo hago da testimonio a través de mis obras de un Cristo poderoso? Tenemos que preguntarnos eso en esta mañana. ¿Usted sabe por qué? Porque a la gente le va a sorprender. Ayer yo leía una historia de un hombre que vivió hace más o menos 1600 años atrás, en el tiempo de Agustín de Hipona, por allá, en Europa. Él se llamaba Paulino de Nola. Y ese hombre, en la historia de la iglesia, poco conocido, interesante porque él era en ese momento de la historia de Roma, y todavía existía el Imperio Romano. Él era uno de los hombres más ricos de su época. De hecho, decía el historiador, uno de los historiadores que leía, en forma jocosa, pero él decía: mira, si en ese momento existía la lista de Forbes, la lista de los hombres más ricos del mundo, él estuviera allí. Era uno de los hombres más ricos de la historia del Imperio Romano. Pero sin embargo, ese hombre un día tiene un encuentro con Cristo, con la palabra. La palabra lo transforma. ¿Y sabes qué decide? Dejar todo su dinero, darlo a los pobres y comenzar a construir iglesias en diferentes regiones de Europa, de donde él era. Y comenzar a ayudar al necesitado. ¿Y sabes qué hizo también? Él fue uno de los primeros que comenzó a pintar, a hacer pinturas en las iglesias. Porque la gente que no sabía leer, al menos fuera a la iglesia y pudiera ver las historias de la Biblia en una pintura.
Él quería ayudar a todos para que escucharan ese mensaje que lo había cambiado a él. Y los testimonios de la época dicen que la gente le cuestionaba. Le decía, uno, tú estás loco. Pero en segundo lugar, no entendían lo que él había hecho. Ponte a pensar, hoy en la lista de Forbes, el millonario más millonario del Santo Hipérbole del mundo, quien sea. Y de momento salimos de aquí, aparece la noticia, mira, se convirtió el Señor, ha dejado todo, ha vendido todas sus posesiones, las ha dado a los pobres, a los necesitados, ahora es un fiel siervo del Señor, se convirtió en misionero y está ayudando a un orfanato en India. Imagínate por un momento, es una noticia que choca de un día para otro. Y la gente empieza a cuestionar y a pensar, oye, ¿y qué le pasó a este hombre? ¿Sabe qué le pasó? Que él vio la obra de salvación, la obra de Dios, la obra de Cristo en su vida, y eso lo transformó. Y se dio cuenta que no hay otra vida ahora que valga la pena vivir, que no sea para ese Cristo que lo salvó. Y se dio cuenta que ahora todas esas obras que él va a hacer no son obras para ganarse la salvación, porque esa salvación ya está segura en Cristo. Pero esas son buenas obras que él va a hacer para apuntar a otros a Jesús. Esas son buenas obras que él va a hacer para ayudar al necesitado y al prójimo y mostrar el corazón compasivo de Cristo. Es lo mismo con nosotros, mi hermano. No te afanes diariamente por hacer obras y obras y obras que te ganen el cielo. Es imposible, lo repito una vez más. Pero sí, afánate de la buena manera, o sea, comprométete en hacer buenas obras que apunten a otros a Cristo, en hacer buenas obras que sean de bendición para el necesitado y que de esa manera muestren el corazón de Jesús y la misericordia que un día tuvo Cristo contigo. Así que ante la enseñanza de esta mañana, mis hermanos, Santiago diciéndonos, la fe sin obras simplemente es una fe vacía, es una fe muerta. ¿Cómo vamos a responder nosotros hoy? Orar al Señor y pedirle que nos ayude a manifestar diariamente unas obras que apunten hacia Él, unas obras que den testimonio de que Él ha estado haciendo algo en nuestra vida. Hermanos, que sea evidente, que la gente lo note, que Dios ha hecho algo en nosotros. Y la única forma que la gente puede notar es a través de nuestras buenas acciones que apuntan a Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias nuevamente por recordarnos a través de Santiago, Señor, que no se trata de nuestras obras para salvarnos. Eso no es posible. Nuestras obras simplemente dan testimonio de lo que tú has hecho en nosotros. Te pedimos que nos ayudes hoy, Señor, que nuestra fe siempre esté acompañada de acción, que nuestra fe siempre esté acompañada de obras que testifiquen que tú has hecho algo en nuestra vida. Señor, tú has preparado obras de antemano para que andemos en ellas, dice tu palabra. Tú nos has salvado, nos has hecho unas nuevas criaturas para que ahora vivamos en este mundo caído y podamos con nuestras obras apuntar a otros hacia ti, Señor. Oh Señor, que cada una de nuestras obras siempre te dé gloria y siempre apunte a tu gloria, Señor, y a ti. Gracias por esta enseñanza en esta mañana. Grábala en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque esa obra de salvación un día llegó a nuestra vida, nos transformó, nos cambió y ahora nos mueve, nos motiva, nos impulsa todos los días a hacer buenas obras para tu gloria. Gracias te damos, Jesús, y en tu nombre oramos. Amén. Hermano, el apóstol Pablo vivía impresionado de la obra de salvación que Dios había hecho en él. Tanto así que él llega a decir, el amor que ha tenido Dios por mí es el que me impulsa, el que me mueve todos los días, el que me anima y me levanta todos los días para yo hacer buenas obras para su gloria. Que así sea con cada uno de nosotros. Que tú no estés haciendo todas estas buenas obras ni para gloriarte tú mismo, para buscar gloria para ti. Que tú todas las buenas obras que hagas siempre recuerdes esto para reflejar a Cristo. Es más, si alguien te pregunta, ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué tú haces esta buena obra? Quiero reflejar la obra que Dios, de salvación que Dios tuvo conmigo. ¿Por qué hoy estoy teniendo misericordia con alguien? Porque un día Dios tuvo misericordia conmigo. Y de esa forma usted siempre con sus obras demuestra su fe y apunta hacia Cristo. El próximo domingo, con la ayuda del Señor, mis hermanos, nosotros vamos a continuar
predicando la palabra. En este caso vamos a hacer una pausa, esa pausa que hacemos cada vez que terminamos una porción. Hoy terminamos el capítulo 2 y estaremos predicando acerca de un salmo. Y luego, el domingo de arriba, estaremos continuando con Santiago capítulo 3. Así que los animamos que sigan estudiando la palabra del Señor, a que sigamos meditando en la palabra, en esto que hemos escuchado hoy. Y si hay alguien aquí entre nosotros en esta mañana que cree que por sus obras puede salvarse, hoy Dios te trajo aquí para recordarte una vez más que eso es imposible, que no hay forma de salvarte por medio de tus obras, que hoy tienes que descansar en esa gloriosa obra de Cristo. Y hoy te invito a que pongas tu fe en Él, descanses en esa fe y en esa salvación que solamente está en Cristo. Pero como iglesia ya fuimos animados, como iglesia ya fuimos exhortados a que nuestras obras diarias confirmen, apunten y dirijan a otros hacia Jesús. Así que damos gracias al Señor, mi hermano, nuevamente por este tiempo. Gracias al Señor porque nos podemos reunir nuevamente después de 4 domingos en este mismo contexto, pero con un poco más de comodidad. Usted sabe lo difícil que fue los 4 domingos anteriores. Yo le decía a Stephanie, se me acabó el uniforme civil. Yo venía en maones. No, es broma. Pero yo le decía, ya hoy seguimos acá en el uniforme. Pero qué bueno, es gozo que podamos estar nuevamente con estas comodidades. Y como le decía la semana pasada, nosotros es simplemente gracia que Dios nos permita estar con ciertas comodidades. Hay otros lugares de reunión en otros países donde no tienen ni siquiera un lugar y están en la calle o bajo el sereno, bajo la lluvia. Así que es una gracia de Dios, pero estamos muy agradecidos al Señor por eso. Quiero que sepan, nosotros el miércoles estuvimos orando por el pastor Edgardo y su esposa, que salían el jueves hacia la casa de sus hijas allá en el estado de Maryland. Ellos estarán un tiempo allá, como ellos hacen todos los años, que van, los visitan, están con sus hijas, con sus nietos. Así que siga orando por ellos para que el Señor los bendiga en gran manera. Yo le dije cuando en esa oración del miércoles, yo le decía, Señor, y que lleguen pronto, amén. Que disfruten, pero que lleguen pronto. No, pero verdaderamente un tiempo que ellos aprecian mucho. Recuerden, ellos están lejos de sus hijas y de sus nietos, así que es un tiempo también de gran bendición para ellos. Sigo orando para que sea de bendición ese tiempo allá. Así que agradecemos al Señor por eso. Yo quiero también, antes de hacer estos anuncios finales, hablar un poco, brevemente, unos minutos, porque lo olvidé el pasado domingo con tanta cosa, del viaje que yo estuve la semana anterior al estado de la Florida para lo que se llama el Zen Gathering, la reunión de los plantadores. Porque de todas las cosas que aprendimos allí, era un lugar donde nos estábamos reuniendo pastores o plantadores de iglesias, especialmente del área sur de Estados Unidos. Habían cientos de ellos. Y aparte de uno conocer lo que Dios está haciendo en sus vidas y recibir unas enseñanzas, hubo 2 cosas que para mí fueron de gran testimonio y gran bendición y quiero compartir con ustedes. Una es, y todos nosotros somos parte de eso, que este año la ofrenda Annie Armstrong, esa ofrenda que nosotros recogemos aquí en el mes de noviembre. Usted sabe, si usted ha estado más de un año aquí, ha visto quizás el proceso, en el mes de marzo se recoge una ofrenda y se ponen unos sobres por ahí que usted lo puede tener, que se llama la ofrenda Annie Armstrong. Es una ofrenda donde usted pone su dólar de aquí, se une al dólar que alguien pone en Nuevo México, en Washington, hasta en Toronto y en diferentes lugares. Se hace un gran pote y de ahí salen los fondos para que más pastores abran iglesias en los Estados Unidos y para que más plantadores de iglesias, para que hagamos nuestro trabajo. Así que esa ofrenda este año rompió un récord. Nunca se había logrado obtener esa cantidad de dinero que sale, vuelvo y repito, de todas nuestras iglesias bautistas del sur, incluyendo la nuestra, de las 50 que hay en Puerto Rico y de las más de 40,000 que hay en los Estados Unidos. Así que este año se rompió un récord y eso es impresionante por varias cosas, y es porque nuestra convención, y ya lo hablamos anteriormente, precisamente este año ha tenido unas grandes crisis, unas situaciones muy difíciles que ha enfrentado. Pero sin embargo, eso no quitó que las iglesias fueran fieles y que los hermanos siguieran aportando. Así que, en primer lugar, eso fue una celebración, lo que hubo allí, agradeciendo a Dios por la fidelidad de cada hermano en nuestras iglesias, que aportan para que más iglesias se sigan abriendo. Hermano, porque nunca es suficiente, no hay momento, nosotros nos enseñan que no hay momento donde tú digas, ¿sabes qué? En Puerto Rico hay suficiente iglesia, no se crea ese cuento.
Porque que haya una iglesia por cada milla cuadrada, por cada esquina, que usted vaya a Ponce, el pueblo, y vea una iglesia aquí de 2 pasos, y vea otra iglesia, cruce la calle y ve otra iglesia. Eso no significa que toda esa región está inundada con sana doctrina o con el evangelio. Así que oremos al Señor, porque más iglesias se puedan abrir, porque más iglesias se puedan plantar. Usted sabe que nosotros hemos hecho el cálculo según población, y en Ponce todavía faltan muchas. Nosotros pensamos, no, ya hay suficiente iglesia. No, para atender la región. Imagínate por un momento que la mayoría de la gente, que Dios permita un avivamiento y la mayoría de la gente se convierta. Piensa por un momento, ¿hay espacio en nuestras iglesias para recibir a todas las personas, a toda la población de Ponce o la población de los pueblos cercanos? No. Así que al final de cuentas uno dice, oye, pero vamos a abrir más iglesias para que a más comunidades siga llegando este mensaje, este evangelio. Así que, en primer lugar, nos gozamos allá cuando se nos dijo eso, y como les decía, quería agradecerle directamente porque de aquí, de nuestra iglesia, salen ofrendas directamente todos los años para ese gran pote de donde se unen todos esos fondos y se siguen abriendo iglesias en los Estados Unidos. Así que usted está haciendo parte, cuando usted es parte de ese sobre de Annie Astro y usted da esa ofrenda, usted está haciendo parte de que se abran más iglesias en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Pero de igual manera, en segundo lugar, para mí fue impresionante conocer al hermano Kingsley. Este hermano es un hermano de la India. Fue bien interesante en esta conversación con el grupo que estábamos de Puerto Rico, con nuestro inglés machucado, y el de él también, porque era un hindú y no entendíamos mucho. Él llevaba pocos años en los Estados Unidos. Pero fue bien interesante conocerlo. Él se sentó en la mesa, había unos breaks donde tú te sentabas allí a comer con los hermanos y los conocías. Y él se sentó en la mesa de nosotros, y al principio era como muy extraño porque no sabíamos ni siquiera si podíamos entendernos en el idioma. Pero se dio la conversación, por gracia de Dios nos entendimos. Cuando le dijimos que era de Puerto Rico, mi hermano, para que tengan esto en perspectiva, él no tenía ni idea, pero ni idea de dónde quedaba Puerto Rico. No le cabía en la mente, no tenía ni idea. Estamos hablando de una persona que vive en la India toda su vida y que apenas hace 5 años es que está en Dallas, Texas. Él no tenía ni idea, no sabía. Y tuvimos que sacar el celular, enseñarle Google Maps y decirle, mira, estamos aquí en el estado de la Florida, un poquito más abajo, del Caribe, esto es Puerto Rico. Y allí estamos y estamos haciendo una obra y le explicamos ese tipo de cosas. Pero lo que me animó de él, de escuchar y conocer su historia, es que él, como le dije, apenas está llegando a los Estados Unidos y él viene con un propósito específico. Él está atendiendo allí una población de inmigrantes, precisamente que han llegado de la India a una región de Dallas, Texas. Se ha inundado esa región de estas personas y no hay nadie que les predique el evangelio en su idioma, porque son unos inmigrantes que todavía ni saben hablar muy bien inglés, no entienden muy bien. Así que Dios en su gracia lo ha enviado. No es interesante, Dios lo formó allá en su país, en la India, lo envía ahora a los Estados Unidos. Él no sabe ni cómo llegó, o sea, con la intención específica de ir allí, predicar el evangelio, y ahora él está atendiendo a gente de su propio país, pero en los Estados Unidos, gente que ha llegado por muchas razones a vivir a esa región de Dallas, Texas, y él es ahora un pastor que está plantando una iglesia, que está abriendo una iglesia en ese estado de Texas para atender específicamente a estas personas que hablan uno de los cientos de dialectos que hablan en la India. Le estuvimos hablando y nos contó de tantos dialectos diferentes que hablan allá, pero uno específico que hablan cientos de miles de personas. Están llegando muchos a esta región de Dallas, así que Dios lo envió a él y él está abriendo una iglesia allí. Así que él tiene una pasión increíble, un hombre muy humilde, y tiene una pasión increíble porque el evangelio se escuche en el idioma de esas personas y de esos hermanos que están llegando a esas regiones de Texas. Así que oremos por él. Tuvimos la oportunidad de conocerlo y nos comprometimos en orar por él. Él hizo como un clic con nosotros, y los 3 días que estuvimos allí fue de gran bendición. Así que oremos por el hermano Kingsley allá en Dallas, Texas, mientras hace esa obra entre sus compueblanos hindúes allí en ese lugar. Bien, hermanos, vamos entonces a orar por algunas peticiones de salud para ya ir terminando en la mañana de hoy. Se nos pide que sigamos orando por Manny, que es el hijo de nuestro hermano Manuel y Evelyn. Por eso ellos no están con nosotros, así que siga orando por él, por razones de salud. También se nos pide que oremos por Derek y Sebastián Maldonado, por Joaquín, Maritza, Domingo, Ruth, y por la familia de nuestra hermana Frediana. Nosotros el viernes pasado estuvimos visitándole.
fue un buen tiempo. Estuve con Papo, con Carmen, con Stephanie, hasta con Mateo estuvimos allí. Fue un buen tiempo, cantamos al Señor, predicamos la palabra y fueron animados. Esta familia querida por nosotros está pasando mucha necesidad en su familia en cuestión de enfermedad, tienen muchas condiciones ahora mismo, muchas situaciones, así que oremos por ellos, para que el Señor los anime a seguir fortaleciendo su fe. Al principio, yo recuerdo el colega, no quería salir de su cuarto, ya estaba muy desanimado, estaba cansado, empezamos a cantar y de momento lo vemos casi con su andador, poco a poco llegó hasta la sala, así que fue una bendición que se quedó todo el servicio allí con nosotros. Y escuchó la palabra y después salimos hablando de muchos temas. Así que, pero sigo hablando por esta familia de Fredian y Froilán para que el Señor los siga bendiciendo y dándole también salud. De igual forma, estamos gozosos y hoy felicitamos a algunos hermanos que estuvieron cumpliendo años esta semana. Esta semana cumpleaños Peter, cumpleaños Papo y hoy cumpleaños Yari. Así que bendiciones. Bueno, que el Señor bendiga. Yo le decía a mi esposa Stephanie que en mes de octubre, bueno, desde finales de septiembre, en mi casa se come bizcocho semanal, literalmente. Desde que mi hijo cumpla a finales de octubre, después yo cumplo la otra semana, y así sucesivamente en la familia. Tenemos hasta el final, que mi papá cumple el otro sábado, así que hasta el final tengo el suegro, Yari, mucha gente de la familia que cumple, otro tío, así que siempre es una bendición. Pero oramos también por estas familias para que el Señor, y estos hermanos que cumplieron, Peter, Papo, que cumplió ayer, y Yari, que cumple hoy, para que el Señor los bendiga y le dé muchos años de vida también. De igual forma, queremos orar y agradecer al Señor porque hoy está con nosotros Carmen y Rosa. Carmen es la tía de Angelito, Dios te bendiga, qué bueno que está aquí, y Rosa la acompaña también. Qué bendición es tenerlas hoy, siempre son bienvenidos, así que también oramos por ellas en esta mañana. No lo presentamos oficialmente, siempre que viene ya de la casa, pero gracias a Dios por Jimmy también, que nos acompaña hoy. Bueno, mi hermano, vamos a orar en esta hora y agradecer a Dios por este tiempo y orar por estas peticiones particulares de enfermedad y de otras razones por las cuales se ha pedido que oremos hoy. Recuerden, mi hermano, estamos ya en tiempos de preparándonos para bautismos y para recibir a algunos hermanos a través de la membresía. Ya hay algunos que están en el proceso de la membresía. Hay unos también que se están discipulando en el proceso del bautismo. Así que si usted quiere conocer más información sobre cómo son esos procesos, acérquese. Porque con la ayuda del Señor, antes que se acabe el año, en diciembre, si Dios permite, pues haremos las dos cosas. Presentaremos miembros y haremos también bautismo de algunos hermanos que están en proceso para bautizar. Vamos entonces a orar para culminar, como decía, con este tiempo juntos hoy. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos diste de estar juntos. Gracias porque hoy nos reunimos, porque hoy pudimos cantar cánticos a ti. Abrimos nuestros labios para cantarte a ti. Gracias porque escuchamos tu palabra, Señor, y nos recordaste que es a través de nuestras obras que nuestra fe se confirma, se manifiesta, Señor. Ayúdanos a tener una fe viva, una fe genuina, que la demostremos con cada acto, con cada obra que hagamos. Gracias por cada hermano y familia que está hoy entre nosotros, Señor. Mira a los que no pudieron llegar por razones de salud o enfermedad u otras razones. Mira a todos estos hermanos, familia, por la cual hoy pedimos, Señor, por enfermedad. Ayúdalos, sé tú con ellos de manera especial. Mira a aquellos que esta semana tienen algunas intervenciones de salud también. Ayúdalos, Señor, y pon tu mano en sus vidas. Te pedimos también por la visita. Gracias por ella, Señor. Bendícela. Gracias por el privilegio que nos da de conocerle. Que tu cuidado, tu bendición, Señor, esté con ellas también. Señor, te pedimos que sigamos meditando en tu palabra, que podamos seguir creciendo en tus caminos. Y gracias te damos, Señor, por la infinita misericordia que siempre tú tienes para con nosotros. Señor, en tu nombre nosotros oramos en esta hora. Te pedimos que nos lleves con bien hasta nuestros hogares, con nuestro destino, que podamos seguir meditando en tu palabra. Bendice también las ofrendas que serán recogidas. Úsalas para tu gloria y para la expansión de tu reino. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Hermano, antes de irnos rápido, el miércoles pasado empezamos